Suele decirse que las noticias, sobre todo las noticias de prensa, de radio y televisión, tienen que salir inmediatamente, la inmediatez, pero hay cosas que son trascendentales y que no importa en qué momento, cuándo y dónde se habla de ello. Se habló muchísimo y se seguirá y se debe seguir hablando del retén. Se ha debido volar, si no se ha debido volar, se ha debido seguir o qué se debió hacer. Ya eso es un hecho, fue volado. Hay quienes pueden decir que desde un simple show hasta un hecho trascendental, y yo no quisiera comentar eso. Quisiera comentar algo que hasta ahora nadie lo ha dicho. Eso fue hecho, el hecho, es lo que vale, los actos, en unas palabras, por un acto cultural. Eso empezó por una labor en un museo, en el Museo del Oeste Jacobo Bosch, por los vecinos que estaban decididos a que eso se hiciera, y por eso es que las instituciones culturales, la cultura, es un factor de cambio, es un factor absolutamente frente a la gente. Y eso no lo han dicho. Han dicho cuánta dinamita, que duró 2 segundos, y por supuesto, el horror que significa si se ha debido guardar como se ha podido, como se guardan los grandes momentos históricos como Auschwitz o como el muro de Berlín. Eso es otra cosa. Yo no estoy discutiendo eso y sí quisiera discutirlo un día. Pero lo que nadie ha dicho, que es el efecto, el resultado de un acto cultural frente al pueblo de Cali. Y eso es lo que yo quisiera decir hoy. Y en cuanto a la figura con la cual empezamos, es en honor de mi invitado, que es el invitado de todos ustedes, están absolutamente hoy más que nunca prendiditos al Canal 51, porque cuando yo dije que venía Elías Eastman, habíamos hablado por teléfono, Elías y yo, para obtener que él me diga que sí, que venga a la televisión, que deje ese consultorio lleno de mujeres y de hombres y de citas dentro de 3 meses. No fue fácil. Y es que pregúntale tal cosa y pregúntale tal otra. Y en cambio nosotros decíamos, Elías, ¿qué vamos a hablar? Y entonces Elías me decía, bueno, vamos a hablar de los clones, vamos a hablar de todas estas cosas nuevas que están sucediendo en la ingeniería, digamos, médica. Y yo no sé si vamos a poder hacer todo eso, pero sí quisiera decir que vamos a hablar con una persona muy seria y que trata algo que preocupa mucho a la gente hoy día. Tanto, yo diría, que tanto como los clones y tanto como todas las maniobras genéticas, porque eso es un producto de un pensamiento y es que sucede con el cuerpo humano. Yo no creo que nunca la gente, Elías, se ha ocupado tanto de lo que es, no solamente en razón estética, sino en razón de su profesión, en razón de su supervivencia, en razón de estar bien. Pero no vamos a hablar con alguien que les va a dar notitas, ¿sí? Sino alguien que empezó siendo médico y cirujano, graduándose en Venezuela, pero luego tuvo un alto y largo entrenamiento de posgrado, donde empezó, el primero creo que fue un Research Fellow en el Beth Israel de hospitales, eso es en Boston, que no es una mala escuela como ustedes saben, siguió muchos años en Boston, después estuvo en Brown, después terminó otra vez en endocrinología, porque se cree que esas cosas no hay que saberlas. Tiene cursos de entrenamiento, yo no los voy a leer todos, pero de actualización, que es lo más importante en todo, actualizarse en la vida y se está actualizando. Y ahí uno en la clínica Mayo, en Terrytown, en Bethesda, y bueno, no sé, vamos a ocupar mucho tiempo. Los premios y diplomas ocupan igualmente muchísimas. Bueno, vamos a leer la diploma de honor durante los estudios universitarios y le voy a decir que por ser familia de médicos, he oído realmente decir lo brillante que como estudiante, como en ejercicio de su carrera que escogió, es Elías, todas las sociedades que pertenece, los cargos ocupados son múltiples también, de la salud de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, por fortuna o no sé si no, por fortuna o no, te estás ocupando de lo que podría ser si hubiera la posibilidad de algún venezolano se sintiera seguro de que tiene un seguro, válgame el pleonasmo, por su salud.
Tú podrías hoy día Ocuparme de organizar, de que un venezolano se sintiera que él tiene derecho a la salud, que tiene derecho a la medicina, que tiene el derecho de ir a un hospital. Todas esas cosas que son utópicas hoy día, ¿tú crees que las podrías organizar? Bueno, yo tengo mis ideas muy firmes acerca de eso y las he expresado en los foros médicos en los que he podido intervenir sobre ese tema. Yo sí creo que nosotros, como seres humanos y todos los nacionales de un país, tienen que exigir de ese país ciertos derechos y un derecho primordial de la vida es el derecho a la salud. Lo que estoy convencido es de que los gobernantes y los gobiernos no son capaces, por su funcionamiento intrínseco de las entidades gubernamentales, de proveer ese derecho adecuadamente. Y hace muchos años he expresado que nosotros pudiéramos quizás obtener mejores beneficios a nivel de salud pública, no de vacunaciones, sino a nivel del cuidado de la salud. A eso me refiero. Sí, a través de un seguro que debe ser obligatorio, participando el empleador y el empleado, pero un seguro privado, donde una compañía privada que es supervisada por el gobierno, por supuesto, no una, sino múltiples compañías privadas, que el empleado tenga el derecho de escoger su compañía de seguro, al cual cotizan tanto el empleado como el empleador, y que esa compañía de seguro le emita una póliza que permita que el empleado pueda ser atendido en el lugar de asistencia médica que escoja, y no en un hospital público donde no hay una reglamentación adecuada para la administración de salud. Pero es que los hospitales públicos deberían ser los primeros en dar los mejores servicios. Tú, que has tenido una larga pasantía por los hospitales americanos, saben que la mayoría de las personas prefieren ir a un hospital como el Mount Sinai o como el Mass General, que son hospitales, además hospitales de escuela, que ir a la clínica privada del doctor X. Sí. Sin embargo, esos hospitales muy avanzados en los Estados Unidos todos funcionan como privados. Exacto. En el sentido de que la gente tiene que pagar por los servicios, pero pagan por vía de un seguro, póliza de seguro que los cubre. Sí, porque ahí eso no son hospitales gratis. No, pero no hay ninguna persona extranjera o autóctona que pase y le tenga un accidente de cualquier tipo, o diálogo o eso, y no obtenga servicio aunque no tenga con qué pagarlo. ¿Sí? Porque parcialmente... Y ese es el gran problema de las inmigraciones hoy día en los países civilizados. Exacto. Porque viste que Albania materialmente se quiere estar mudando a Italia completamente. Por supuesto, porque es un país mucho más avanzado. Pero los hospitales no pueden ser administrados por los gobernantes. Los hospitales tienen que ser de acceso al público, no públicos, sino de acceso al público, pero tiene que ser administrado como una entidad privada con ingresos y egresos que sean equilibrados y con médicos que tengan el interés de cuidar al paciente, no porque reciben un sueldo, sino porque el paciente va a ser probablemente una persona que va a recurrir a él otra vez y que sus familiares van a recurrir a él otra vez porque su trabajo fue bueno. Pero nuestra visión de este tema en nuestro país está totalmente distorsionada, a mi modo de ver, por supuesto. Esta es una opinión totalmente muy personal. Está totalmente distorsionada porque los hospitales públicos que son mantenidos por el gobierno no le cuesta nada a los usuarios, no son realmente mantenidos, no hay dolientes, y al no haber un doliente de una empresa, cualquiera que ella sea, en este caso estamos hablando de un hospital, pues ocurren las cosas que están ocurriendo en nuestro hospital. Yo siempre creo, yo empecé hablando del retén de Katia y que lo demolieron. Yo siempre he pensado que antes de demoler el hospital el retén de Katia han debido demoler el Seguro Social. Tengo hace muchos años, y antes que yo un hombre muy eminente, cosa que pues me honra que lo haya dicho él, en una entrevista que le hicimos Carlos y yo al doctor Tejera. Yo le dije, doctor Tejera, pero el seguro, hijita, demolerlo, quemarlo. Es la única quemarlo forma no, porque uno no quisiera acto vandálico, pero demolerlo. Pero fíjate una cosa, fue el pueblo de Katia y un acto cultural, dijo, nosotros no queremos eso. Yo creo que si nosotros todos los venezolanos demostramos hasta qué punto no tenemos derecho a la salud, sino muy pocos,
no me gusta decir no tenemos, porque por fortuna o excepcional tengo derecho a la salud y es un bien enorme, tienen que pedir ese derecho. Y eso es terrible. Bueno, como uno nunca debe poner un problema sin exponer una solución porque se convierte en un problema mayor. Es cierto. Yo creo y quisiera expresar aquí que eso mismo que uno está cotizando como empleador y como empleado al Seguro Social, en lugar de hacerlo al Seguro Social, me refiero al aspecto salud, lo debería hacer a compañías de seguro privadas que a su vez distribuyan la protección de salud por pólizas de salud privada y que los hospitales y las clínicas sean todas privadas, que no sean de gobierno, pero que esa cotización se pueda aplicar a una clínica que tenga, o a un hospital que tenga un ente que le duela, que lo mantenga y que tenga una calidad de servicio de cierto estándar, porque si no, la gente tiene el derecho de ir a otra. Bueno, claro, no hay nada que mejor que la toda una situación que la competencia. Si uno está solo en el mercado de cualquier cosa. Allá. Pero desgraciadamente nuestro pueblo que está yendo a hospitales públicos, si lo tratan mal en un hospital público no va a conseguir mejor servicio. Pero es que no consigue en ninguno. Es decir, nosotros hemos visto, es decir, el problema de salud es tan horrendo y supongo que realmente molesta a los que quisieran verlo mejor, pero que no haya cómo, y que es una tontería, pues sí hay remedio para todo y se investiga para eso. Pero Elías Sisman, que es endocrinólogo sobre todo, que ha dedicado muchos de sus trabajos a la parte hormonal, a la parte de endocrinología, hoy día es una especie de mago, el cual creo que no quiere asumir ese rol, pero el rol cuando se asume, cuando uno lo toma es malo, pero cuando los otros se lo atribuyen tanto, pues no le queda más remedio que actuar como tal. Y yo tengo que empezar por decir que yo que he tenido siempre el deseo de no crear mitos, sino a lo largo de muchos años de reportera, de destruir mitos, y creo que la mitología en la América Latina es un grave daño. Es la presencia de Elías, vamos a tratar de quitar una serie de mitos. Y todas las mujeres, hablo más de las mujeres porque las conozco mucho, trabajo en el museo muchas mujeres, también los hombres hoy día se ocupan mucho, pero muchísimo, de sentirse mejor. Y yo le decía a Elías, tú vas a tratar de evadir el problema, pero no vas a poder, porque los que, por ejemplo, dirigimos revistas, sabemos si en la portada de una revista uno dice, pierda 10 kilos en 3 días, cómo conseguir un marido haciéndose una cirugía no invasiva por 2.000 o no sé cuánto, bolívares, dólares, no sé qué. De manera que se sabe que es un tema que toca muy profundamente a la gente. Y hacen lo que sea. Y entonces, al haber esa demanda, hay una oferta tremenda que va desde los avisos económicos hasta grandes avisos luminosos en la calle, ¿no? Y una de ellas es el peso. El peso va acompañado de otra cosa que se llama las dietas. Y las dietas, en una biblioteca que generalmente carece de libros, pero tú encuentras que esa persona, hombre o mujer o pareja, tiene la dieta de la naranja, la dieta de la luna, la dieta del ayuno, la dieta todo, pero sin embargo, o la oferta, pierda, de verdad, eso te digo yo, 10 kilos, tú lo sabes, tomándose esa pastillita, llame el teléfono tal, servicio a domicilio. Es decir, ¿por qué esa cosa de la dieta? ¿Y qué relación de verdad tiene la alimentación, la dieta y la verdadera salud? Después hablaremos de la parte estética. Sí, yo creo que lo pudiéramos dividir muy rápida y brevemente en dos aspectos. Uno es el aspecto cultural, porque vivimos en una época en la cual la cultura nos exige ciertos estándares. Los estándares son ahora más delgados que lo que eran antes. La cultura de hoy en día hace que lo bonito sea delgado. Anteriormente
cuando la época de Rubens, por ejemplo. Bueno, yo te puse una mujer lo aquí bonito era, de lobo. aquí tienes un ejemplo de una cosa estilizada, Sí. pero en épocas anteriores lo eran bonito era gorditos. lo regordito y lo rollizo y tal. De tal manera que hay un aspecto cultural que viene con la época. Pero también hay aspecto de salud. Hay un segundo aspecto, que es el aspecto salud, porque no hay duda ninguna que en los últimos años se han hecho grandes avances en el aspecto salud de buscar por vías serias cómo aumentar los años de vida de la persona, cómo mejorar los años de vida de la persona, y han salido una cantidad de cosas muy interesantes que tienen que ver con el ejercicio, que tienen que ver con la figura de una persona bien entrenada. Podría ser un hombre que da consejos, no, que da órdenes, porque esas órdenes se respetan, las que da Elías Isman, sobre dietas, sobre maneras de vivir. Podría ser gordo, tú podrías darte el lujo de ser gordo. Yo creo que a mí me sale muy natural ser como soy. Yo no he hecho nunca una dieta, por ejemplo. Bueno, yo te estoy tomando mucho tecito por ahí. Pero es la forma natural mía de vivir y de comer y de hacer ejercicio. Me sale solo. No, realmente pero no podría, es que no pudiera tener autoridad moral. Eso es lo que te digo, no podría. De darle instrucción a otros si no fuese un exponente de lo que yo estoy diciendo que se debe hacer. Lógico que hoy en día, como te digo, las pautas de salud han hecho que la persona, para poder vivir más tiempo, tiene que tener una talla que sea adecuada, no puede ser un obeso, generalmente vive mucho menos años, tiene que hacer ejercicio, tiene que cumplir con una serie de elementos. Y la gente cada día lee más, tenemos un mundo permanente y constantemente comunicado. Como llamamos la literatura, ahora, que a veces confunde en medicina como en todo, primum non nocere, primero no hacer daño. Pero la gente está confundida. Lo que pasa es esto. Y va de un médico a otro. Lo que pasa es esto. La información es múltiple. Una buena parte de la información es seria, Elías, pero una buena otra parte de la información es lo que yo he llegado a llamar la estafa colectiva. Dentro de esa estafa colectiva existen una cantidad de métodos que no son ni han estado probados científicamente nunca, pero que le da un beneficio económico a alguien. Entonces, ese alguien que tiene algo que dice que funciona, pero que científicamente no está comprobado, entra en el mar de información de las personas y es una estafa colectiva que se puede hacer. De eso hay miles de ejemplos. Ejemplos de medicamentos que fueron promulgados como medicamentos que prolongan la vida, por ejemplo, el KH3 y toda una cantidad de cosas de la doctora Aslan todavía, que resultó ser una cosa que no era verdad, pero que durante la época de moda que estuvo, bueno, se gastaron miles de millones de dólares. Inclusive había un instituto y después se repitieron los institutos de rumanos en otros países. Así como ese, que doy como ejemplo, hay miles de ejemplos. Uno que son unas pastillitas de esto, otro que son unas pastillitas de aquello, unos son vegetales, unos son plantas, unos son magias. El mundo está siempre susceptible a esta situación. ¿Cuál es el consejo? El consejo es muy básico. El consejo es de que deberíamos ser un poquito más cuidadosos en la escogencia de lo que va a entrar en nuestro cuerpo. Porque así como alguien dice que esto puede servir, puede también hacer daño. Y uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que ingresa a su organismo. Y si es un simple aviso periódico y si no tiene ningún refuerzo científico de ninguna clase, es mejor consultar con una persona conocedora antes de hacerlo. Yo voy a consultar a Movilnet, porque Movilnet me resuelve todos los problemas. Yo marco el 1, primero asterisco, estoy poniendo al revés cada asterisco, marco 1, y digo, bueno, Elías, yo estoy gordísimo, yo tengo como 10 kilos más, ¿qué hago? Entonces él, como persona seria, me diría, bueno, por teléfono no te lo puedo decir, te puedo recetar, ¿no es así? Así es. Pero para todo eso está Movilnet, de verdad, el otro día fue increíble. Yo ando siempre medio perdida, mis hijos me dicen que me pierdo en un closet. Yo estaba perdida, mi chofer no llegaba, y yo llamé así como dicen ellos, y me mandaron un carro. De inmediato me respondieron. Estaba fascinada, eso lo hacemos. Movilnet realmente ayuda mucho. Pero mira, Elías, si la gente
se dice, yo he hecho todo. Yo he estado con Elías y Elías no me rebajó, y no me rebajó Rodrigo, y no se dan mucho cuenta que no son ellos los que no han contribuido. Exactamente. A hacer porque es un trabajo como todo. Es un trabajo como todo. El punto de vista básico con esto es, uno tiene que darle las armas a la persona que quiere conseguir algo, lo tiene que educar de cómo hacerlo, le tiene que decir qué debe hacer. Pero esa persona, si no lo hace, pues no va a tener resultados. No es una cosa de que me acosté a dormir, vino una varita mágica y amanecí delgado. No existe eso. Uno tiene que hacer un esfuerzo propio. Nosotros, como médicos que nos ocupamos un poco de esta área, sabemos que nuestro esfuerzo es de ayudar, de educar a la persona a qué debe hacer y de tratar de buscarle vías para que lo logre hacer. Pero hay ciertos... Pero siempre la persona es la que define. Ciertos medicamentos que son los supresores de apetito que ayudan a la gente, además de todo, a comer menos, además de todo. Esa no es la solución. ¿Pero ayudan o no ayudan? No ayudan. Y no pueden hacer daño. Y pueden hacer mucho daño. Y yo quisiera expander un poquito en este tema. Porque para eso te hemos invitado a hacer una consulta. Aquí tengo convicciones muy claras. Ajá. La forma natural de corregir una necesidad fisiológica, cualquiera que ella sea, es una cosa con la cual uno nace y muere y no tiene que ir a la universidad para aprenderla. Es que todos nos gusta comer, casi, salvo gente muy rara, todos nos gusta comer. Todos nos gusta eso, pero además es una necesidad fisiológica. Quiero decir con esto que si una persona siente sed, desde que nace hasta que muere sabe que la sed se le quita tomando agua. Así nos hicieron. No todo el mundo sabe que es agua solo. Si una persona tiene sueño, la única forma de quitarse el sueño es durmiendo. Y si una persona tiene hambre, la única forma de quitarse el hambre es comiendo. Por lo tanto, hay gente que come mucho. La forma de corregir la situación no es dejando de comer, sino sabiendo qué comer, que es la diferencia. Ahora, perdón, una cosa, Elías, que es lo que estoy solamente repitiendo preguntas. Hay gente que comen un plato de sopa, o vamos a decir algo más consistente, una pechuga de pollo, lo que tenga. Estamos hablando de la gente que tiene que comer. Y dice, caramba, estoy satisfecho. Y otros se sirven y están con hambre. Estamos de acuerdo, porque existen diferencias entre las personas y podemos hablar que qué causa que una persona sea más hambrienta que otra, por decirlo con palabras sencillas. Pero lo que quiero es terminar el concepto de la parte de los medicamentos que suprimen el hambre. Los medicamentos que suprimen el hambre, desde su comienzo, tienen una mala concepción del problema, porque uno suprime el hambre, en ese proceso está suprimiendo un reflejo fisiológico, una situación fisiológica, y la está tratando de corregir por una vía que no es la correcta. Generalmente todos estos medicamentos causan efectos secundarios, unos más, otros menos, pero todos a la corta o a la larga hacen daño. ¿Por qué los permiten entonces? Por ejemplo, hay países que no, pero hay ciertos supresores de apetito que son prohibidos en Francia, perfectamente vendibles en cualquier doctor, cualquier farmacia americana. Aquí hay una situación donde entra el elemento comercial. La presión que existe de parte de compañías farmacéuticas muy grandes, que han gastado mucho dinero en investigación, por ejemplo, de ese producto, terminan insistiendo en que les den la oportunidad de vender el producto, porque los efectos colaterales... El gobierno que los prohibió, ¿no? Sí, pero los efectos colaterales pueden no darle a todo el mundo. Entonces hay un elemento estadístico de que no le da a todo el mundo. Entonces, en parte, por eso los permite. Muchos de los medicamentos, o en eso incluimos gotas, diversos tipos de formas que se quieren decir como mágicas, que quitan el hambre. Muchas de estas cosas lo que hacen es que además eso produce una situación de adicción física. Sobre todo los primeros medicamentos que se usaban producen adicción física. La persona se hace adicto a esta medicina. No puede vivir sin ella. Pero vamos a eliminar todas estas consideraciones y a ir a buscar el elemento práctico. El elemento práctico es el siguiente. Si una persona toma una medicina para suprimir su hambre,
durante el tiempo que esté tomando esa medicina, no siente hambre y por lo tanto puede seguir una dieta que se le indicó. El día que esa persona deje de tomar esa medicina, el hambre que tenía de antes va a volver. Pero como esa persona no se educó a cómo comer porque hizo una dieta bajo artificio de suprimirse el hambre, cuando deje la medicina y le vuelva el hambre, va a volver a comer como comía de antes y se va a engordar otra vez. Pero todo el mundo puede seguir la misma dieta. Es decir, puede seguir la misma dieta mi compañero aquí que yo, obviamente que no. o que Peluche. No, obviamente que no. Para terminar el punto anterior, lo que quiero llegar con una conclusión es que quien hace dieta bajo efectos de medicinas que suprimen el hambre, mientras la suprimen artificialmente, adelgazan. El día que dejen la medicina, vuelven a recuperar todo lo que habían adelgazado. En medicina y en la salud, el éxito de un tratamiento de este tipo no se mide por los kilos que la persona perdió, se mide por los años que la persona quedó delgada después de haberlos perdido. Entonces, de nada le vale a una persona perder 10 kilos en 3 meses o 2 meses, si al mes siguiente va a tener 15 kilos encima otra vez. Pero fíjate una cosa, hay casos extremos, es decir, de gente que son obesas y que yo sé que médicos serios, no sé si tú entre ellos o los has usado alguna vez, que tienen pues las engrapan. Ah, sí. ¿Eso es necesario a veces o no? Bueno, eso tiene sus indicaciones médicas muy precisas. Se usa en lo que se llama la obesidad mórbida, extrema, mórbida, en la cual ya la persona tiene tantos problemas causados por ese exceso de grasa en su cuerpo que se tardaría muchísimo tiempo por métodos convencionales, o ya existe un problema psicológico tan grande que tardaría mucho por métodos convencionales para adelgazar. Entonces tienen ciertas indicaciones para utilizar esos métodos quirúrgicos de grapas o de resecciones gástricas o cosas de ese estilo. Como todo en la vida, existe el uso y el abuso. Si eso se usase en los casos donde está bien indicado, no habría problemas. Pero tanto médicos como pacientes terminan llevando los límites a una frontera un poco confusa donde no está claramente indicado, pero existe un elemento de presión por parte del paciente o un elemento del factor económico que siempre incide sobre las cosas, y se puede estar haciendo en casos donde no está indicado. Ahora, una dieta, que la gente yo sé lo que está pasando, una dieta, digamos, tipo no hay, pero una dieta para una persona que se siente, porque todas las mujeres siempre, y sobre todo las mujeres, que también los hombres, porque es una conversación diaria, ¿qué dieta haces? ¿Cómo es? Más o menos normativa, ¿qué debe comer una persona? Uno dice, yo no puedo comer carnes ni huevos porque me da colesterol. Otros dicen, yo no tolero las legumbres. Entonces, hay una serie de dietas, pero hay una cosa, que así como hay muchas variedades de todo, pero hay algo que es, digamos, lo más corriente. ¿Cuál es un día de una persona normal, de 1,60 m, digamos, mujer, hombre, 1,65 m, ¿cuánto es en Venezuela un promedio? 1,70. 1,70, para mujeres 1,65. Para mujeres 1,65. 1,5 m, ¿no? Tengo yo. ¿Qué debe comer? Más o menos para mantenerse y ser, digamos, una persona que no se haya neurotizado con la dieta. Bueno, para hacer honor a la verdad, yo no pudiera decir de memoria una dieta de ese estilo, porque eso existen tablas que uno puede buscar y averiguar. Pero en términos generales, hay directrices nutricionales que no son inventadas de hoy, esas son cosas que existen de muchos años de investigación, en donde la persona tiene que comer proteínas. Tiene que comer 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso ideal que debe tener. Por lo tanto, si una persona tiene, supóngase que tengamos una persona que debe pesar 60 kilos. Esa persona debe ingerir mínimo 60 gramos de proteína al día. O sea, 1 gramo por cada kilo que pesa. Puede ser pescado, carne. Esas proteínas pueden ser, allí es donde empieza la variedad, que es interesante ver. Por ejemplo, ¿cómo hacemos con una persona que es vegetariana y que no come carne? Exacto, sí. ¿Cómo hacemos con ese tipo de variedad de seres humanos?
Pues las cosas son muy sencillas cuando se rige uno por la parte científica. Existen en la naturaleza lo que se llaman aminoácidos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Son proteínas esenciales. Porque nuestro cuerpo no las produce, las necesita adquirir de otra parte. Bueno, pero fíjate, toda esa gente que hace pesas, ¿no? Que hace cosas, en todas las farmacias, o esas tiendas naturistas o eso, tienen una cantidad de cosas con músculos para los aminoácidos. Eso es otra de las estafas colectivas. Ah. Tomar esas cosas no saca músculo. No, lo y que eso está músculo claramente demostrado. Pero volviendo, porque yo creo que con que los televidentes se queden un poco con este concepto, resolveríamos el elemento desnutrición y resolveríamos el elemento nutrición, y en una sola explicación podemos hacer que la gente sepa qué es lo que yo tengo que buscar de comer. Entonces, volviendo al tema de los aminoácidos esenciales, esos aminoácidos no los produce nuestro cuerpo, los tenemos que conseguir de fuera. Los aminoácidos esenciales están en las proteínas de origen animal. Entonces, el huevo, la leche, el queso, el pollo, no te dice la que dan carne colesterol, y el amarillo. La parte amarilla da colesterol, pero lo blanco da proteínas y aminoácidos esenciales que no da colesterol. Ahora, ¿cómo se hace con un vegetariano? Los vegetales tienen aminoácidos esenciales, pero si hay un grupo de 6 aminoácidos esenciales que uno los come todos al comer queso, esos 6 aminoácidos están en ese pedazo de queso. Cuando uno come un vegetal, va a conseguir un aminoácido en las nueces, otro en los granos, otro en no sé dónde, por lo tanto tiene que hacer una combinación de vegetales para lograr los 6 aminoácidos esenciales que requieren. En cambio, cuando come proteínas de origen animal, los tiene en un vaso de leche, ya está listo. Bueno, como entre otras cosas, tú vas a decir que comer a las horas es importante. Yo le voy a decir que sí es muy importante, porque si usted come a las horas, también llega a las horas a tiempo, y para llegar hay que tener un reloj. Vamos a ver si Marcos me puede tomar el mío, que es un Omega Constellation, del cual no me separo, y creo que quizás mi única virtud es ser muy, muy puntual, lo que quizás origina que soy trabajadora. Créame lo que es un buen reloj. Sí, un buen reloj, un Omega Constellation, además, es lindo. Comer a las horas es importante, ¿no? Señor. Eso permite también a la gente comer las cosas que debe comer. Ahora, como tú no puedes dar una dieta ideal, más o menos has dado a entender, y me dices si estoy correcta, que una dieta variada que permita los elementos necesarios, vegetales, etcétera, etcétera, deben ser consultados y son diferentes para cada persona. Sí. Pero hay cosas, por ejemplo, el ejemplo cunde. La gente quiere parecerse a su presidente, por eso que es importante. La gente dice, caramba, el doctor Sisman es elegante, es pulcro, es puntual y es flaco. Eso no es así, es un esfuerzo, un trabajo. Y lo imitan. Ah, caramba, la señora Jacqueline Kennedy comía una cucharita de cottage cheese y una hojita de lechuga. Las señoras que hacen modelos mueren, es decir, como los perros míos que se enserivan cuando ven algo, porque pasan hambre. Sacrificio. Eso se puede solamente llegar a la dieta por el hambre, cerrando el pico. Porque la gente dice, ¿cómo no? Hay un solo remedio, cerrar el pico y hacer ejercicio. No es tan día y noche como eso, ¿no? Y cada persona tiene sus características diferentes de otras y hay que buscar adaptaciones a esas personas que son diferentes. No es necesario cerrar el pico, es necesario, repito, saber qué comer. Pero tu cumpleaños, la señora Kennedy tenía acceso a un buen endocrinólogo, y si tú la veías, yo tuve la ocasión de verla de lejos, no tengo esos altos contactos, y tú la veías que comía así, o en cualquier restaurante, tú ves sí, que entonces dejan cosas y empiezan a... Pero es posible que estas personas no hayan seguido todos los consejos que se le dieron. Hay personas que tienen anorexia nerviosa de una forma eso es otra cosa, u otra, que comen muy poco. Mi insistencia es que uno debe saber qué comer, porque hay muchas cosas de las cuales uno puede comer abundantemente, calmarse el hambre, no vivir con el pico cerrado, como tú dices,
y sin embargo ser delgados. Pero hay que saber que... Pero hay gente dice, pero así como hay gente que dice, yo quedo en estado de respirar, ¿no? Hay gente que dice, yo como ese vaso de agua y engordo 2 kilos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Se sabe que existen diferencias genéticas entre las personas. Se sabe que existe un gen de obesidad, que es el que define un poco cómo es nuestra forma de ser. Hay niños que nacen muy bien. Sí, se sabe que existen hormonas que tienen que ver con estado de saciedad, no estado de saciedad, o sea, no es tan sencillo. Y eso es la razón por la cual se está buscando por muy diversas vías el resolver el problema. Pero uno debe tratar de ser simplista en el término de no complicarse con cosas que son totalmente experimentales, por ejemplo. Y entonces uno no debe tomar medicamentos que no están comprobados que sirven. ¿Cómo no ceder a la tentación si tú lo puedes comprar? Cuando dice, mire, usted compra melatonina, yo puedo decirle, yo soy locutora, y usted duerme, y usted adelgaza, y usted rejuvenece, y usted... Cónchale, yo me voy a comprar, si no tengo, aquí no lo hay, yo lo hago extraer de los Estados Unidos. Difícil ceder a la tentación, pero uno debería tener la mentalidad de decir qué hay sobre este tema escrito por gente seria. Porque aunque, por ejemplo, podemos hablar de la melatonina, muchísimo, hay muchas cosas serias de la melatonina. La única indicación médica comprobada de la melatonina, por ejemplo, es que induce un sueño reparador, no es un somnífero, pero permite establecer un cambio de horario, por ejemplo, lo que llaman el decalage, el cambio de hora. El cambio de hora por los viajes de una ciudad. Pero la gente duerme mejor con la melatonina. Sin duda ninguna que sí. Y no produce, hasta ahora, que se haya sabido, efectos secundarios. Efectos secundarios no, lo que no se sabe que produce es qué le pasa a una persona que durante 50 años toma melatonina todas las noches, porque no está en el mercado durante 50 años. Sí. No se sabe efectos a largo plazo. Bueno, pero yo recuerdo mucho en un momento dado que se daba tofranil, ¿no? Después resultó que no servía. El terrible que produjo todas las deformaciones, ¿cómo se llamaba el remedio? Talidonida. Hoy día se dice que es un ayudante para el SIDA. Mira que ustedes los médicos nos han también, los científicos nos han balanceado mucho de un lado a otro. La historia de la melatonina es de gente en Italia, donde se hizo mucha experimentación, que escribieron un libro apoyado por un médico norteamericano, pero es que es obvio que en cierta forma hay un elemento económico de querer vender muchos libros. Bueno, así está el famoso, el milagro Prozac, el milagro melatonina, el milagro serotonina, el milagro de... Y el último milagro, mira, cada vez que uno viaja o viajan los amigos, mira, traen, ahora todo el mundo lo que me dice, mira, pregúntale al doctor si es el famoso DHEA. Le vamos a explicar. Eso es parte del dominio de especialidad porque es una hormona. Sí, por eso te pregunto. El DHEA se llama así porque es una hormona que se llama dihidroepiandrosterona. Ese es su nombre verdadero. Por eso se llama DHEA. ¿Uno se pone masculino si la toma? Sí. La DHEA es una hormona que se produce en una zona de la corteza de la glándula suprarrenal, que está justo por encima de los 2 riñones, cada uno tiene su glándula, y es una sustancia que tiene efectos androgénicos, o sea, masculinizantes. Pero a la mujer no va a salir bigote. Allí vamos a llegar. Tiene efectos masculinizantes. Esa hormona, su verdadera acción en la vida normal, no se ha llegado a una conclusión de qué hace y por qué lo hace, pero sí se sabe que tiene un efecto masculinizante y tiene un efecto de transmisión de información a nivel de las células del cuerpo. Me parece que da memoria. Las cosas que la gente busca, la memoria. Allí lo que sucede, Sofía, es lo siguiente. El primer paso es que se descubrió que en la edad, con la edad más avanzada, tanto hombres como mujeres, había una declinación importante de la DHEA. O sea, las personas seniles tienen muy poca DHEA circulando. Entonces se trató de buscar la relación entre una cosa y otra. Y de allí nace que la gente diga, bueno, como las personas viejas tienen muy bajo el DHEA,
vamos a ver qué pasa si le damos para que lo tomen, ¿Cómo? para que le suba el DHA. Y parece que sí le sube. Al tomarlo le sube los niveles en la sangre, pero de que eso los lleve a ser jóvenes otra vez, seguro que pero no. hasta ahora ni el doctor Fausto. Desde ¿no? que eso los vuelva a hacer sentir como hace 10, 15 años tampoco. Lo que sucede es que puede mejorar algunos síntomas. Por ejemplo, la gente, porque la gente... Mira, de verdad que eso, la melatonina y los tranquilizantes me preguntaron muchísimo. Y las Bueno, dietas me de la tenían loca. melatonina ya hablamos Ya, algo, sí, pero sí. podemos Pero seguir hablando. sigue Pero con de el la DHA. DHEA, los síntomas que mejora son... ¿Tú la mandas? No, yo no la mando porque los últimos estudios que han salido sobre DHA de la Sociedad Americana de Endocrinología demuestran que no hay suficiente datos para pensar objetivos de que haga algo bueno ni de que haga algo malo. Está en estudio. Por lo tanto, mucha gente puede sentir... En Inglaterra está prohibida, es decir, no está prohibida, es decir, no está permitida, Sí. es la palabra correcta. Pero en No se Estados vende. Unidos... Se vende mira, no, si ya como está. un suplemento alimenticio. Pero fíjate que todas esas cosas, es muy interesante que tú se lo expliques a nuestros amigos, es que nada dice que hace nada, sino dice, es un alimento suplementario. Porque evitan ser demandados. Por eso. Lógico. Pero la gente dice, mira, yo me siento mejor. Yo tengo personas, pacientes que toman DHA. Me siento mejor, me siento más vital. Me siento que me canso menos. Algunos llegan a decir que su vida sexual mejora. Todo eso son cosas muy subjetivas. Bueno, tú le puedes dar un placebo. No le puede dar una pastilla que tiene talco adentro y la persona cree que le va a hacer algo bien y a lo mejor le hace bien. La fe salva, ¿no? Exactamente. Entonces, como son síntomas muy subjetivos, hay que realmente hacer unos estudios mucho más serios para saber si hace o no hace bien. Mal puede hacerle a una persona, mujer, que tome DHA en exceso porque en efecto la puede salir algunos vellitos, la puede virilizar. A lo mejor escondidos de ustedes me forma, verán con unos bigotes así. Así, una forma muy suave, pero tendría que tomar una alta dosis. O sea, la dosis habitual de DHA no hace eso, a menos que sea por muy largos años. Pero ¿cuál sería, fíjate una cosa, los españoles, franceses, que todavía venden muchos productos, y las naturistas, venden, eso no tiene ningún químico. Y entonces la fasolina, la capulina, yo no sé qué, y los vegetales y las aguas, le quitan el apetito y no le hacen daño porque no tienen elementos químicos. ¿Son esos igualmente dañinos o son simplemente nada? Esos son más nada que otra cosa. O sea, la espirulina y las algas y esto las y aquello, algas y las... realmente no hacen nada. Pero cuando la persona la toma, cuando la persona toma con la fe de que les va a hacer algo. Yo creo una cosa, te dicen que lo tomes con 2 vasos de agua, ¿eso qué? Si tú te tomas una pastilla y le tomas 2 vasos de agua, ya tiene un poquito lleno el estómago, ¿no? Pero eso se llena mucho pobre también. Sí, señor. Sí, señor. Sin necesidad. Ahora, con la DHEA, aquí están mandando realmente sí, realmente no hay una indicación contraria a decir no tome DHEA. Lo que pasa es que no hay una indicación positiva para que la tome. Ahora, en cuanto al ejercicio, los que son entrenadores, serios, le dicen a la gente, usted va a sentirse mejor. Yo me acuerdo cuando yo entrevisté al hombre que fue a la Luna, Cooper. Él nos dijo, Carlos, no, yo no quiero, ustedes no van a tener más años con el ejercicio, lo que van a tener mejores años en su vida. De manera que el ejercicio pierde el peso, hace perder el peso a la gente, sí, ¿o no? Pero hay 2 tipos de ejercicio y uno los hace perder y otros no. Otros países que ganan, entonces el músculo empieza más. Entonces, el tipo de ejercicio que hace adelgazar es el que en medicina se llama isotónico, que es lo que la gente vulgarmente llama aeróbico, no el aeróbico de un gimnasio, sino son ejercicios aeróbicos como correr, trotar, caminar, montar bicicleta, ese tipo de cosas adelgazan, son isotónicos. Los ejercicios que no ayudan a adelgazar pero la gente que viene haciendo abdominales, que hace pesas. Esos son isométricos. ¿Qué significa eso? Los ejercicios isométricos son aquellos en los cuales se involucra la fuerza muscular. Y eso no hace fuerza. Y eso no hace Eso no ayuda a adelgazar. Entonces,
moderadamente puede ayudar a tonificar los músculos, pero hecho exageradamente no adelgazan y por el contrario impiden adelgazar. Levantar pesas, hacer resortes, hacer fuerzas, flexiones de una manera exagerada no ayuda a adelgazar, no gasta ¿Y caminar? calorías. Caminar sí, porque es un ejercicio isotónico en donde uno hace un movimiento repetitivo sin fuerza. Tú no haces fuerza con tus músculos cuando estás moviendo tus piernas. ¿Y una dieta milagrosa? No existe. No existe porque... Pero tú estás desde la mañana hasta la noche recibiendo gente que están esperando el milagro. ¿Has tenido algún caso milagroso de gente que durante mucho tiempo hayan venido? Porque hoy día inclusive el aspecto físico, por ejemplo, esas operaciones que uno a veces dice, pero la gente, sobre todo mujeres que son capaces de hacer cualquier cosa, de hacerse una plástica, muchas veces, y hombres, porque por necesidad de trabajo, porque las personas mayores, se busca secretaria menor de 25 años, un hombre muy capaz, pero 40 años, antes de la cultura, que 40 años, 45 años, ya no consigue trabajo. Entonces, quieren lucir bien. Mira, hasta los presidentes. Yo he visto muchos casos muy satisfactorios para mí como profesional, pero no los puedo llamar milagrosos, porque sé que no fueron milagros. Fueron reales, en el sentido de que hay una razón para que les haya dado buenos resultados lo que hicieron, pero no fueron a través de situaciones mágicas, tú no las haces pases así, ni hipnosis, ni pases, ni menjurje, ni ninguna de estas cosas. Lo que yo siempre he recomendado es cómo saber hacer las cosas. Y no es que sea una dieta milagrosa, es que hay que saber hacer. Ya te voy a decir, la luna sirve, la luna sirve, la de la toronja sirve. Es que esos son dietas tremendamente desbalanceadas. Nutricionalmente hacen mucho daño a la persona que la usa. La sopa verde sirve. Así es, como te digo. Yo te puedo enseñar así una biblioteca de gente que me dijeron, son gente que se hace mucho daño, porque nosotros íbamos a hablar en un momento dado del problema de la desnutrición en nuestro país. El problema de la desnutrición en nuestro país no es una desnutrición generalizada total. Yo creo que hay un problema más grave todavía, que es la desnutrición parcial, en donde las personas que deberían estar comiendo ciertos alimentos no lo hacen y se desnutre parcialmente. Una mujer después de la menopausia tiene riesgo de osteoporosis. Si no come alimentos, si no come alimentos, sirve. Déjame terminar esto y te digo. No, es que no casi un minuto, tengo que correr. Si no come alimentos que tengan calcio, esa persona está desnutrida parcialmente por calcio. El que haga la dieta de la toronja se va a desnutrir proteicamente. Entonces, todas estas cosas hacen daño. A la corta o a la larga son loqueteras. Y ayunar 7 días a la semana. Peor todavía. Pero muchas gracias. Mira, has dejado así que tienes que venir a otro programa porque tenemos algo que está a la puerta y la angustia de la gente, que son los clones que nos preocupan tanto y lo que queríamos hablar, pero que realmente yo no quería morir en este programa. Sí, tenemos que hablar mucho sobre lo que yo considero que va a ser el futuro de la humanidad y el futuro de la salud y el futuro de la medicina, que es donde yo ejerzo mi profesión. El futuro está en la ingeniería genética. Y nosotros quizás todos que estemos aquí no vamos a ver eso, pero las enfermedades van a ir desapareciendo casi todas por vía de la ingeniería genética, aparecerán otras. Los seres humanos que sufren por falta de medicamentos o por falta de una sustancia que su cuerpo produzca van a dejar de sufrir por vía de la ingeniería genética. Yo creo que Siglo realmente XXI yo es eso. Quiero una promesa, que dejes un día más con muchísimo gusto, tus numerosos buscadores de milagros. Porque para mí siempre es un placer conversar contigo, siempre salgo aprendiendo algo. No, nada de eso. Es que son muchos años que hemos conversado juntos. Muchísimas gracias y prometido de otro programa. Prometido, es una promesa. Muchísimas gracias por tu invitación.